Bienvenidos, oyentes. Yo soy Nidra. Esta noche tengo una nueva historia de terror. Y como me la contaron, se las cuento. El extraño. H.P. Lovecraft. Desdichado aquel a quien los recuerdos de su infancia solo traen temor y tristeza. Infeliz del que mira atrás y no ve más que horas de soledad en amplias y lúgubres estancias con negras colgaduras y enloquecedoras hileras de libros antiguos, o espantosos desvelos entre sombrías perspectivas de árboles grotescos, gigantes que agitan silenciosamente sus torcidas ramas. Esto es lo que los dioses me dieron a mí, el aturdido, el desilusionado, el estéril, el desarraigado. Y, sin embargo, me siento extrañamente alegre y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos cuando mi mente trata de llegar más allá. Ignoro dónde nací. Lo único que sé es que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de oscuros pasadizos y con unos techos muy altos. Unos techos en los que la mirada solo podía distinguir telarañas y sombras. Las piedras de las ruinosas fortalezas estaban siempre húmedas, y en todas partes había un horrible olor, como de montones de cadáveres que se hubieran acumulado durante generaciones. Nunca había luz, de modo que yo solía encender velas para disponer de claridad. Ni penetraban nunca los rayos del sol, ya que los terribles árboles crecían a mayor altura que el punto más elevado de la torre a la que yo podía tener acceso. Había otra torre negra que se elevaba por encima de los árboles, en el desconocido cielo exterior, pero estaba parcialmente en ruinas, y no podía subirse a ella a no ser que se trepara por la pared, piedra a piedra. Debí vivir años enteros en aquel lugar, pero no puedo medir el tiempo. Alguien debió preocuparse por atender mis necesidades, aunque no recuerdo a ninguna persona excepto a mí mismo, ni a ningún ser viviente aparte de las silenciosas arañas, ratas y murciélagos. Creo que quien me alimentó debió ser alguien sorprendentemente viejo, ya que mi primera idea de una persona viva fue la de una burlona réplica de mí mismo, aunque retorcida, encogida y vieja como el castillo. Para mí, no había nada de grotesco en los huesos y esqueletos que llenaban algunas tumbas excavadas en la parte más honda del castillo, entre sus cimientos. En mi imaginación, asociaba aquellas cosas con acontecimientos diarios, y pensaba que eran más naturales que los coloridos grabados que representaban seres vivientes, todos ellos encontrados en muchos de los libros enmohecidos. De aquellos libros aprendí todo lo que sé. Ningún profesor me apremió, ni me guió, y no recuerdo haber oído ninguna voz humana en todos aquellos años, ni siquiera la mía. Aunque he leído que existe la facultad de hablar,
nunca traté de hacerlo en voz alta. Mi aspecto me era también desconocido, ya que en el castillo no hay espejos, y yo me limitaba a considerarme a mí mismo como semejante a las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Tenía la impresión de ser joven, debido a lo poco que recordaba de mi vida anterior. En el exterior, al otro lado del pútrido foso y debajo de los sombríos árboles, me tumbaba a menudo para soñar en las cosas que había leído en los libros. Y me imaginaba a mí mismo en medio de una alegre muchedumbre, en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hicieron más densas y el aire se llenó de funestos presagios, de modo que retrocedí frenéticamente para no perderme en un laberinto de silencio. Y así, a través de interminables crepúsculos, soñaba y esperaba, aunque ignoraba el objeto de mi espera. A veces, en la oscura soledad, mi deseo de luz era tan intenso que alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre en ruinas, que se elevaba por encima de los árboles, hacia el desconocido cielo exterior. Y al final, decidí escalar aquella torre, a pesar del peligro de caer que ello significaría, puesto que era preferible echarle un vistazo al cielo y perecer, que vivir en aquella perpetua oscuridad. En el húmedo crepúsculo, trepé por la gastada escalera de piedra hasta que alcancé el rellano. Y a partir de allí, seguí ascendiendo peligrosamente, apoyando los pies en unos pequeños asideros. Aquel cilindro de roca sin escalera resultaba fantasmal y terrible. Oscuro, desierto y siniestro, con los sorprendidos murciélagos cuyas alas no producían el menor ruido. Pero más fantasmal y terrible era aún la lentitud de mi ascensión. Por mucho que subía, la oscuridad encima de mi cabeza no era menos intensa, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me pregunté por qué no alcanzaba la luz, y de haberme atrevido, hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche había caído repentinamente sobre mí, y me aferré inútilmente con una mano libre al alféizar de una ventana para mirar hacia afuera y tratar de calcular la altura que había alcanzado. De pronto, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión por aquel cóncavo precipicio, noté que mi cabeza tocaba una cosa sólida y supe que había llegado al techo, o al menos a alguna clase de suelo. En la oscuridad alcé mi mano libre y palpé el obstáculo, comprobando que era de piedra e inamovible. Entonces di un mortal rodeo por la pared, aferrándome a leves puntos de apoyo, hasta que finalmente mi mano alzada encontró una abertura del obstáculo y empecé a ascender de nuevo, empujando la losa con mi cabeza, ya que tenía ambas manos ocupadas en el peligroso ascenso. Encima, no se veía ninguna claridad, y a medida que mis manos progresaron en la subida, supe que mi ascensión había terminado, puesto que la losa era una trampilla que conducía a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior.
Sin duda, el suelo de alguna elevada y amplia torreta de observación. Me introduje cuidadosamente a través de la abertura y traté de impedir que la losa cayera de nuevo, aunque fracasé en este último intento. Mientras me dejaba caer, exhausto, sobre el suelo de piedra, oí los fantasmales ecos de su caída. Decidí confiar en que podría volver a alzarla cuando fuese necesario. Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las elevadas ramas de los árboles del bosque, me arrastré hasta una de las ventanas, pensando que por primera vez iba a poder contemplar el cielo, la luna y las estrellas, cuya existencia conocía solo a través de los libros. Sin embargo, mi decepción fue mayúscula, ya que todo lo que vi fueron unas amplias estanterías de mármol, que sostenían unas odiosas cajas alargadas de tamaño inquietante. Me pregunté qué espantosos secretos encerraba aquella estancia, edificada a tal altura. Luego, inesperadamente, mis manos se posaron en el umbral de una puerta, toda de piedra, labrada con unos extraños dibujos. La empujé y descubrí que estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo conseguí abrirla. En cuanto quedó abierta, caí en el más puro de los éxtasis que había conocido, ya que, brillando apaciblemente a través de la adornada verja de hierro y encima de un corto pasadizo de escalones de piedra que ascendía desde la recién descubierta puerta, vi la radiante luna llena, la cual no había visto hasta entonces más que en sueños y en vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Imaginando ahora que había alcanzado la verdadera cima del castillo, empecé a trepar por los escalones que había detrás de la puerta. Pero la luna quedó repentinamente velada por una nube. Tropecé y me vi obligado a continuar mi ascenso más lentamente en la oscuridad. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé cuidadosamente para descubrir que estaba abierta, aunque no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura a la que había trepado. En aquel momento, volvió a salir la luna. La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que había dejado atrás podía compararse en terror con lo que ahora vi, con las maravillas que el espectáculo implicaba. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, ya que era simplemente esto. En vez de una perspectiva de copas de árboles contemplados desde una elevada altura, detrás de la verja había ni más ni menos que el suelo sólido, lleno de losas y columnas de mármol obscurecido por la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé unos cuantos pasos por el sendero de blanca grava que corría en dos direcciones. Mi cerebro, sumido en un verdadero caos, seguía aferrado a su frenético deseo de luz, y ni siquiera la fantástica maravilla que acababa de presenciar pudo detener mis pasos. No sabía, ni me importaba, si lo que estaba sucediendo era locura, sueño o magia.
Estaba decidido a contemplar la claridad y la alegría a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo y qué podía ser lo que me rodeaba. Aunque, mientras seguía avanzando, empecé a tener conciencia de una especie de espantoso recuerdo que hacía que mi avance no fuera totalmente casual. Pasé debajo de un arco que daba fin a la zona de las losas y columnas y vagabundeé a través del campo abierto, a veces siguiendo un camino visible, a veces abandonándolo de un modo muy curioso, para cruzar unos prados en los que solo unas ruinas ocasionales hablaban de la antigua presencia de un sendero olvidado. En un momento determinado, crucé un riachuelo en el cual se veían los restos de lo que había sido un puente. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que parecía ser el término de mi excursión. Un venerable castillo de muros cubiertos de hiedra, en medio de una frondosa arboleda, sorprendentemente familiar, aunque lleno de extrañas perplejidades. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las torres se habían caído. En cambio, se veían unas alas nuevas que confundían mis recuerdos, si es que se trataba de recuerdos. Pero lo que observé con más interés y deleite fueron las ventanas abiertas, esplendorosamente iluminadas y dejando pasar al exterior unos alegres sonidos. Acercándome a una de ellas, miré al interior y vi un grupo de seres extrañamente vestidos. Estaban muy alegres y se hablaban vivamente unos a otros. Hasta entonces, aparentemente, yo no había oído hablar a ningún ser humano y solo pude intuir vagamente lo que estaban diciendo. Algunos de los rostros parecieron traerme recuerdos, otros me resultaban completamente desconocidos. La ventana era muy baja y decidí pasar al interior de la estancia, emocionado y feliz al creer que habían terminado mis horas de negra desesperación. Pero entonces empezó la verdadera pesadilla, ya que en el momento en que entré a la estancia, se produjeron las más espantosas manifestaciones de terror que puedan imaginarse. Mi presencia provocó un repentino miedo, desencajando todos los rostros y haciendo surgir los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general, una huida precipitada en tropel. Muchos se habían cubierto los ojos con las manos y en su afán por escapar, tropezaron ciegamente contra muebles y paredes antes de conseguir llegar a alguna de las numerosas puertas. Los gritos resultaban impresionantes y mientras estaba de pie en el centro de la iluminada estancia, solo e intrigado, escuchando los pasos precipitados de los que misteriosamente acababan de huir, temblé al pensar en lo que les había aterrorizado y que yo no había sido capaz de ver. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando avancé hacia una de las alcobas, creí detectar una presencia ahí. Tuve la impresión de que algo se movía detrás del arco dorado que conducía a otra estancia similar. A medida que me acercaba a ese arco, aquella presencia se hizo más clara. Y luego, con el primer y último de los sonidos pronunciados por mí, un aullido que me impresionó casi tan profundamente como la visión que lo causaba. Me encontré delante de la inconcebible
indescriptible y espantosa monstruosidad, cuya aparición había convertido a un grupo de alegres compañeros en un rebaño de delirantes fugitivos. No puedo describir su aspecto, ya que estaba compuesto de todo lo que es sucio, desagradable, detestable y anormal. Era una fantasmagórica mezcla de putrefacción, vejez y descomposición. La pútrida imagen de una malsana revelación. La espantosa revelación de lo que la piadosa tierra debe ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo, que hacía muchísimo tiempo que no era de este mundo. Pero noté, horrorizada, que su aspecto general me recordaba la forma de un cuerpo humano. Quedé casi paralizado y ni siquiera tuve fuerzas para huir como habían hecho los demás. La visión de aquel monstruo me había sumido en una especie de hechizo. Mis ojos no se apartaban de aquellas cuencas vacías que se negaban a cerrarse. Traté de alzar la mano para interponerla entre mis ojos y la monstruosa visión, pero estaba tan pasmado que mis nervios no consiguieron hacer obedecer del todo a mi brazo. La tentativa, sin embargo, bastó para hacerme perder el equilibrio, hasta el punto en que tuve que avanzar unos pasos, tambaleándome para no caer. Y mientras avanzaba, me di cuenta, con creciente terror, de que la cosa se acercaba más a mí, respirando de un modo espantoso. Enloquecido, encontré las fuerzas necesarias para alzar una mano, protegiéndome contra la fétida aparición. Y en un cataclísmico segundo de pesadilla cósmica, mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo detrás del arco dorado. Y en aquel mismo instante, algo pareció desgarrarse en mi cerebro y me sentí inundado por una avalancha de recuerdos. En aquel terrible segundo, supe todo lo que había sido. Recordé más allá del terrible castillo y de los árboles, y reconocí el modificado edificio en el cual me encontraba. Y lo más terrible de todo, reconocí la impía abominación que me estaba mirando fijamente mientras yo apartaba precipitadamente mis manchados dedos de los suyos. Pero en el cosmos, del mismo modo que existe la amargura, existe también el bálsamo. Y este bálsamo es la nepenta, creada para aliviar los males y causar el olvido. La avalancha de negros recuerdos se desvaneció en un caos de reverberantes imágenes. Como en un sueño, huí de aquel lugar maldito y corrí silenciosa y rápidamente a la luz de la luna. Cuando estuve de regreso en el lugar donde se alzaban las losas y las columnas de mármol, me di cuenta de que no me era posible abrir la trampilla de piedra. Pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y los árboles que lo rodeaban. Ahora cabalgo con los burlones y amigables vampiros en el viento nocturno. Y de día, juego entre las catacumbas de Nefren-Ka, en los ocultos y desconocidos valles de Hadot, en el Nilo. Sé que la luz no es para mí, excepto la de la luna, sobre las tumbas de roca de Neb. Y sé que no puedo aspirar a ninguna diversión,
aparte de los festejos de Nitocris que se celebran detrás de la Gran Pirámide. Pero, en mi nueva libertad, casi doy la bienvenida a la amargura, ya que, a pesar de que la nepenta me ha tranquilizado, siempre recuerdo que soy un extraño en este siglo y entre aquellos que todavía son hombres. Lo he sabido desde que alargué mis dedos hacia la abominación detrás de aquel arco dorado. Desde que alargué mis dedos y toqué la fría y firme superficie de un espejo. Todo esto fue cierto, aunque pudo no haber sucedido. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita que, según cuentan, es uno de los misterios más grandes de YouTube. Sígueme en redes para saber más de mi contenido. Encontrarás los links en la descripción. Antes de irte, no olvides darle like al video. Y por aquí te dejo un par de sugerencias para que escuches otras historias que yo creo que te van a gustar. Nos veremos muy pronto.